Presentan La Salud Cerca Tuyo con el doctor Alejandro Pérez Ascurra. El Reparito Sociedad Anónima. Urgencias médicas y prótesis. 15 años en tratamiento de Pectus carinatum y Pectus excavatum. El Reparito Sociedad Anónima, con sede central en Godoy Cruz, Mendoza. Teléfono de contacto 261-6935-306. Integrante de Fix Medical, productos y servicios médicos para cirugía. Matera y Asociados, tecnología quirúrgica. 20 años en la comercialización de prótesis e implantes traumatológicos, nacionales e importados, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con sede central en Mendoza Ciudad, calle Mitre 617, segundo piso. Teléfono 26142-38696 y sucursales en San Juan, Neuquén y Río Negro. Matera y Asociados es sinónimo de salud. Hola, bonita mañana. ¿Cómo andamos? Mañana fresca. Bueno, acá estoy con mi amigo, gracias a Dios. Si todo nos da la suerte y nos ayuda a la gente que lo tiene que ayudar a él, tal vez empecemos el sábado que viene en casa nueva. No vamos a decir todavía, pero tal vez tengamos casa nueva. Bueno, agradecer acá a María de la Cruz, pero yo siempre la conocí como Maricruz, entonces, que ha venido Clemente a compartir con nosotros, agradecerle, porque se está por ir a Mendoza, así que dejó un ratito, media hora, para estar con nosotros. Bueno, Maricruz, yo la conocí como nutricionista, la verdad que es muy seria, como nutricionista muy seria, muy responsable con sus pacientes. Yo he sido paciente de ella y lo que yo siempre rescato de ella, que se lo digo a todos los clínicos, ella no te hace una receta magistral, te escucha, te mide y te mira qué comes, en qué trabajás, qué haces, dónde puedes meter la comida. Que yo siempre digo a ellos que eso es fundamental, porque yo creo que el rol, lo que hacen mal los nutricionistas es no focalizar en la gente. Tal vez un chico de 17, 18 años, como bien con los padres, podés hacer una receta magistral, pero en un adulto que yo separado, que como mal, que esto o aquello, que me hayas escuchado, y que yo creo que el nutricionista se tiene que adaptar a la persona. O sea, porque viste que a veces te dicen, tenés que hacerte una media comida, esto, aquello, y ahora el tema que vos me trajiste del índice glucémico de los alimentos y los beneficios, que haces campaña con Azole, que ya va a venir, con la médica que vos trabajás, que ahora está de congreso. Exacto, con Soledad Costa. Ajá. Así que bienvenida a este espacio chiquitito. Bueno, muchísimas gracias. Mucho. Un placer estar acá con ustedes. Gracias por la invitación. Así que contanos, porque vos siempre nos desburrás todo, ¿qué es ese índice glucémico? ¿Qué es el índice glucémico? Exacto. Bueno, para que lo entiendan, vamos a hablarlo con las palabras más sencillas posibles. Sí, por favor. Ajá. El índice glucémico hace referencia a la clasificación de ciertos alimentos en cuanto al impacto que tienen sobre las glucemias, o sea, sobre el azúcar en sangre. No tiene que ver con la cantidad de hidratos de carbono que tenga un alimento. Bien. Porque podemos tener dos alimentos diferentes que tienen la misma cantidad de hidratos. Por ejemplo, si comparás, no sé, una taza de arroz blanco con una taza de lentejas, tienen prácticamente la misma cantidad de carbohidratos, pero índice glucémico diferente. El arroz blanco, bien, índice glucémico alto, por bien, encima de 70, que es el rango para evaluar. Y por ejemplo, las lentejas tienen índice glucémico bajo, por debajo de 50, y tienen la misma cantidad de carbohidratos. O sea que si vos consumís lentejas, sí, tus glucemias van a oscilar más lentamente que si consumís el arroz blanco. ¿Sí? Tiene bien, que ver, el índice glucémico mide el impacto que tiene el alimento en las glucemias postprandiales, o sea, una vez de absorbido y digerido el alimento. Y esto tiene una importancia muy buena en el sentido de la prevención y el control de un montón de enfermedades: sobrepeso, obesidad, la diabetes tipo 2, la prediabetes, la insulinoresistencia. Si se entiende bien el concepto de índice glucémico, las formas también de preparación influyen también en el índice glucémico, que eso vamos a hablar después, bien, y las combinaciones, ¿sí?
Por ejemplo, en el desayuno. Sí. ¿Qué significa desayuno? Salir del estado de ayuno. Tenemos que evitar consumir alimentos con índice glucémico alto, porque si no nuestras glucemias, por más que no tengamos una condición de diabetes, Bien. oscilan y a los 90 minutos post ingesta cae de golpe esa glucemia y ahí hace que queramos volver a comer. Ah, ¿Sí? perfecto. Entonces lo ideal es que nuestro desayuno comience con una carga proteica importante. No quiere decir que no tiene que haber hidratos, por ejemplo, puede haber una tostada de pan integral o 2 tostadas, pero que la cantidad de proteína supere a la de ese hidrato. Por ejemplo, que haga 2 huevos, un poco de palta, semillas, jamón y queso. Entonces ahí hay una carga proteica superior a la de hidratos de carbono. Y después también tiene que ver la combinación de los alimentos. Por ejemplo, es importante que haya mucho contenido en fibra, ¿sí? Si consumimos una harina blanca que tenga semillas, ¿sí? Verduras. Y por ejemplo, el Ariel proteína. y yo como raspadita. ¿Arrancamos? Bueno, No ahí desayunamos las nosotros dos. glucemias se les Por eso, la dispara. raspadita. Y nosotros no desayunamos. Él toma mate como yo Sí. y no desayunamos. Y nos pintó una raspadita ahora y nos comemos raspadita. Y tal vez él cenó a las 10 de la noche igual que yo y nos levantamos, seguimos. Y ahora dice, me tomé un mate con una raspadita. Bueno, Él que su glucemia, ¿cómo funcionó? está alta. En O este sea- momento, si nosotros la evaluamos a las 2 horas post ingesta, su glucemia está alta, Por más que no sea diabético, él va a tener una glucemia alta. se va a elevar. ¿Y a eso qué? ¿Qué pasa tanto a él también como a él, con no le he hecho respecto- culpable a él, pero ¿qué nos pasa para que entienda la gente? Sí. Que hay muchos como yo pensé que era el único, pero Por ejemplo, si lo asociamos con el sobrepeso, que a la gente le interesa mucho el Sí, tema sí. para tratar el sobrepeso Sí. o para evitar que esos alimentos influyan en nuestro peso, lo ideal es que no consumir ese tipo de alimentos como te hice referencia anteriormente. raspadita. Claro, en la mañana, porque tiene un índice glucémico muy alto, bien. va a oscilar mucho, eso hace que el páncreas libere una hormona que es la insulina, que es la encargada de bajar tu azúcar en sangre, o sea, tu glucosa, ¿sí? Pero pasa que la insulina, si bien tiene esa propiedad de bajar las glucemias, también es una hormona lipogénica, es formadora de grasa, o sea, hace que haya mayor almacenamiento de grasa dentro de la célula adiposa. Oh, qué garrón. Eso. Sí, Bien. e inhibe la lipólisis, que es que se desdoble las grasas en ácidos grasos y O triglicéridos. sea que, por ejemplo, al que le gusta la factura, una raspadita, uno al día, el lugar Lo no es podés hacerlo en la comer. mañana, hay que hacerlo fuera de la mañana. Nunca en ayunas, Perfecto. Mirá qué bueno eso, o sea, ¿sí? que para Por que sepa la gente. lo ideal hubiera sido desayunar, por ejemplo, un desayuno bien proteico, como te dije, huevos, paltas, A él no le semillas, gusta y a mí tampoco, el huevo de la palta. Y se jamón desayuna y rápido. queso, Jamón y queso, bien. una tostada con jamón y queso. Eso, nada más, ya estaríamos Bueno, perfectos. Ahí estarían perfectos, tratar de que esa tostada sea de pan integral, o sea, con salvado, con avena, con semillas, y después si quieren a media mañana pueden consumir esa factura. No va a tener un impacto en las glucemias tan alto como si ustedes la consumieran en estado de ayuno. Ah, perfecto, mirá. ¿Sí? Hay que saberlo ubicar para que la gente sepa. O sea, tal vez al que le gusta la raspadita Sí. o la factura, que no la coma a primera hora, sino que después de un desayuno de eso, Claro. no va a ser tanto... Por eso también se dice que los alimentos dulces, Bien. viste, hay gente que necesita comer algo dulce sí o sí. Eso es verdad, ¿eh? Bueno, pasa. A mí no, ¿sí? pero yo siento que tiene necesidad... Lo podés hacer, pero nunca en estado de ayuno. Bien. Siempre tener algo previo en el estómago. Por eso lo ideal es que lo dulce sea como postre, después de una comida. Ah, mirá vos. Pero nunca en ayunas. Por ejemplo, si vos, no sé, hace más de 3 horas que estás en ayunas Sí, y te dio ganas de comer no Algo sé, dulce. un chocolate. bien. ¿Sí? Eso va a tener un impacto en las glucemias mucho más alto que si vos esa barrita de chocolate la comiste como postre después de cena o después de almuerzo. Mirá vos. ¿Sí? Mirá qué importante que es eso. Después, con respecto a el índice glucémico, es sumamente importante lo que se denomina almidón resistente, ¿sí? Que tiene que ver cómo está tratado ese almidón. Por ejemplo, Bien. la papa. Nadie Bien. quiere comer papa porque la papa engorda. Eso he visto, ¿ah? ¿Sí? ¿Qué onda eso? Bueno, influye mucho cómo comes esa papa.
Si vos, por ejemplo, la comes con piel, le estás bajando el índice glucémico. Si vos esa papa la comes en puré, ¿sí? Tiene un índice glucémico alto. ¿Por qué? Porque cuanto más disgregado está el almidón, mayor es el índice glucémico. Mira vos. ¿Sí? Que Mirá si vos. vos esa papa la comes, por ejemplo, hervida, cortada en trozos, la enfriaste en la heladera y después le hiciste ensalada. Una ensalada de papa. Bien, por ejemplo. esa no tiene... No, ahí se transforma en almidón resistente. Cuando vos el almidón Sí. lo cocinás, gelifica, ¿sí? Bien. El índice glucémico ahí es altísimo. Bien. Pero si vos ese almidón, como el caso de la papa, de los fideos, del arroz, lo llevas a la heladera una vez cocido con un mínimo de 2 horas, se produce el proceso de retrodegradación del almidón. O sea que ese almidón que estaba gelificado se cristalizó por el frío. Ah, Y por más que vos después vuelvas a calentarlo, nunca más vuelve a su estado original. Y se forma un almidón resistente. ¿Qué significa un almidón resistente? Que no es absorbido, pasa directamente por el intestino. ¿y qué onda si nosotros cortamos, como dijiste, lo enfrío Sí, y después al otro día hago el puré? bueno, ahí ya formaste el almidón resistente, no lo absorbes en su totalidad. Mira vos. Pasa lo mismo con la pasta, con el arroz. Entonces, toda la gente Sí. que tenga tiempo, porque a veces nos pasa que por cuestiones de trabajo, de Sí. tiempo, rutina, cocinamos en el momento y comemos en el momento. Pero si nosotros podemos dejar preparado horas antes y refrigerar ese almidón, mucho mejor. Vos que Estamos sos reduciendo casi un 50% el índice glucémico de esa comida. Bueno, vamos al ejemplo de Maricruz, una mamá Sí. soltera que se hace cargo de su hijo, que yo lo sé. Contanos cómo es el día y que laburás para mantener tu casita. Sí. ¿Cómo haces vos, por ejemplo? ¿Cómo son tus comidas de Maricruz Clemente, por ejemplo? Y yo, por ejemplo, el almuerzo lo dejo preparado en la noche porque estamos llegando con Bauti a las 2 de la tarde a casa. Bien. Entonces, si me tengo que poner a cocinar, se nos hace muy tarde después para el resto del día. Y no, las ¿Qué son los comidas- almuerzos, por ejemplo, en tu día? Y las comidas que hacemos, hay mucha proteína, todos los días alguna proteína hay, ya sea vaca, pollo, Bien. pescado nos gusta mucho, pero no lo comemos tan habitualmente. Bien, Es una bien, bien. realidad, quizás Bien. que sí el atún, Ah, pero no tanto el pescado fresco. bien, ¿y esa proteína con qué la combinas? ¿Ensaladas? Ensaladas siempre en casa. Siempre. Como una pasta, ensalada. Eso es otra cosa que es importante. A ver, contá eso. Para bajar el índice glucémico de la comida, ya sea si vos consumís una pasta, el arroz, Por ejemplo, yo voy algo a comer... que tenga masa, por ejemplo, una tarta, Bien, empanada, empanada, pizza, sí, que es comida rápida porque Sí. vos no tenés mucho tiempo y comes ese tipo de comida. Cambia notablemente si vos previamente a ese plato principal consumiste una ensalada. La fibra de la ensalada Bien. baja el índice glucémico de esa comida. Tremendo. O sea, por ejemplo, Ariel se pide, le gusta la lechuga, igual que yo. Sí. Y que es lo más fácil para hacerlo, porque llega recansado a la radio. Se compró una pizza de pasada, le mete la lechuga Exactamente. y le baja el índice. Bajas el índice glucémico de lo que consumís. Después otro estudio que se hizo es que el ácido acético del vinagre, Bien. se habla mucho del vinagre de manzana, pero en realidad puede ser cualquier vinagre porque lo que importa es el ácido acético. Bien. Inhibe la enzima amilasa, que es la que desdobla el almidón en glucosa, o sea que hace que tus glucemias no oscilen. Entonces, tomando una cucharada sopera de vinagre disuelta en un poco de agua antes del consumo de almidones, también estás reduciendo el índice glucémico de lo que vas a consumir. Y si vos en vez ¿Y por de- qué es tan importante? Porque Eso, podemos por eso. controlar mucho el tema del peso. El paciente diabético logra tener glucemias mucho más estables. El paciente con insulinoresistencia hace que no haya justamente una resistencia a la insulina, que la insulina sea absorbida correctamente. En un paciente que es un deportista, por ejemplo, alto rendimiento. Bueno, que vamos a ir hacen- que me están escribiendo los chicos de ahí de entrenamiento, que Sí. siempre nos ha ayudado. Sí. Por ejemplo, ahí en el que hacen tría, bueno, que el Facu, bueno, lo sabe. Bueno, cuando son deportistas que entrenan muchas horas, o sea, que no hacen, por ejemplo, una carrera explosiva, consumir alimentos con índice glucémico bajo y medio hace que las glucemias estén estables y no ocurran esos picos muy altos. Por ejemplo, en una carrera explosiva sí necesitas un hidrato de índice glucémico alto, por ejemplo,
el consumir el gel de glucosa, Bien. o una barrita de membrillo como consumen, bueno, eso sí hace que las glucemias se eleven rápidamente y lo necesitan porque necesitan esa descarga de glucosa rápida que va hacia el músculo y la transforma en glucógeno, ¿sí? Pero si vos haces carreras de un tiempo prolongado, no te sirve porque tus glucemias se elevan rápido, pero así como se produjo esa oscilación, baja de golpe y puede generar una hipoglucemia reactiva. ¿Y eso ¿sí? qué te genera un deportista? Y, ¿Cansancio, fatiga? Una fatiga muscular, una lipotimia, ¿sí? Un desvanecimiento y demás. Así que lo ideal es que en el caso de ustedes consuman hidratos de carbono, o sea, almidones que tengan índice glucémico bajo y medio, para tener estables las glucemias, o sea, que no hagan picos. Por ejemplo, si yo hoy vamos a comer pasta, por decirte así, y le meto la ensalada y le echamos el vinagre, ¿no, verdad? Sí. En vez de tomarnos el frasquito Sí, con la media cucharada, ¿eso lo inhibe también? también. O sea que si vos, por ejemplo, en vez de arrancar unas pastas, arrancás comiendo la ensalada, te acostumbras a comer ensalada antes. Sería lo ideal, es la combinación ideal. Y también combinarlo con algo de proteína baja el índice glucémico, porque retrasa la absorción de glucosa en sangre. Por ejemplo, la pasta con un poco de huevo, por ejemplo, o con un poco de atún y una ensalada, haces que esa pasta tenga un índice glucémico bajo a medio. Si vos querés consumir la pasta sola, te va a servir pero para una carrera corta. ¿Sí? Ajá. Por ejemplo, comer unos fideos blancos te sirve para tener un mayor rendimiento deportivo, pero en una carrera corta. En una carrera larga no te sirve. Bien. A no ser que a los 45 minutos sigas abasteciendo tu cuerpo de glucosa durante la carrera. Bien, por Sí. ejemplo, nosotros ahora nos vamos con el grupo, somos todos viejos los que vamos. Sí. Porque podemos hacer eso, los viejos carreras largas podemos hacer nada más. Nos vamos al nono. Y Ujú. siempre el Miguel nos hace comer fideo la noche anterior. Ujú. Y largamos a poner a 5. Pero eso en esa carrera larga no tiene sentido comer el fideo. Entonces ni el... En las largas no, a no ser que durante la carrera ustedes lleven consigo geles de glucosa, Sí, llevamos barritas de siempre eso. cereal, una banana. Por ejemplo, la banana, la que es madura, va a tener un efecto mucho más rápido en tus glucemias, un impacto alto, rápido, ¿sí? Si vos querés que tu curva de glucemia sea más estable durante la carrera, consumí bananas tirando a verde porque en su forma natural tienen el almidón resistente, del que hablamos anteriormente, que sometíamos al enfriamiento. Bueno, en este caso la banana tirando a verde ya tiene almidón resistente. Bueno, mira, a mí me pasa una cosa. En la carrera del trail, cuando vos llegás, en las carreras que son de elite, que hay en el nono, en Mountain Race, Sí. cuando vos llegás, yo a veces llego y digo, ¿qué como? Te explico por qué. Porque tenés el Gatorade, Ujú. coca y agua. Bien, eso en líquido. Pero después tenés gomitas, maní, fruta, naranja, banana cortada, naranja, pasas de uva. Tenés un montón. Estás hablando, todos los alimentos que has nombrado, todos tienen diferentes índices glucémicos. Por ejemplo, la gomita Sí, va a levantarte rápido las glucemias. Por ejemplo, Bien. si vos tenés una descompensación, una lipotimia, consumís gomitas, en contacto con la saliva en la boca, se transforma rápidamente en un líquido y llega rápido a tu torrente sanguíneo. O sea, Bien. que tus glucemias se van a elevar rápidamente. bien. Si vos consumís, por ejemplo, el maní, prácticamente no tiene hidratos de carbono, es una grasa. ¿Sí? Si vos el maní lo combinás, por ejemplo, con una fruta, con la naranja que me Naranja. nombraste, que es un hidrato de carbono, ahí sí te va a ayudar a estabilizar más tus glucemias, pero tiene un índice glucémico medio esa combinación. Estás No. combinando la grasa Bien. con y cuando el hidrato. uno llegamos ahí, que llegamos recansados, ¿qué nos conviene comer? Para reabastecer rápido el músculo, Sí. tenés que consumir, lo ideal es uno de índice glucémico intermedio, que puede ser la fruta con alguna fruta seca. Eso, fruta seca ahí, ajá. Exacto, y después al rato, si está bueno,
Reponer con algún recuperador muscular, o sea, proteínas. Como que de esas cosas que hay. No, de esas cosas es todo Nada. hidrato lo que me nombraste. ¿Y proteína qué puede llevar de proteína? No, eso es después, te estoy diciendo un Después- tiempo después. después, Sí, ajá. exactamente. Yo lo que sí me he dado cuenta es los geles esos cuando voy en la montaña. Los geles son de absorción rápida, es como meterte Es tremendo. cucharadas de glucosa a la Es boca. tremenda la sensación que se siente. Sí, Porque hay vos- algunos deportistas que se descomponen con los geles. Sí, Por lo he eso, visto. Ajá, ¿por qué siempre eso? lo ideal, y porque la glucosa se eleva rápidamente en sangre con los geles, entonces hay gente que no lo soporta. Claro, nuestro profe nos hace probar en los entrenamientos. Lo antes, ideal, sí, cuál es te cae probar bien, unas claro. semanas antes la carga de glucosa que se va a dar a un deportista. Por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento que corren el Ironman, que Sí. se hace una sobrecarga de hidratos de carbonos, se prueba unas 2 a 3 semanas antes la sobrecarga, porque si no corremos el riesgo que se puedan descomponer, en algunos casos te puede dar diarrea también. Claro, Entonces, yo en el medio Ironman se tiene que hacer un la montón prueba. de eso, porque como era tan largo, en natación no, pero cuando vas en la bicicleta, que yo estuve como 3 horas, ahí cada 45 minutos iba tomando uno. Exacto, Y cuando corres también pasa lo mismo eso. exacto. La gente que te llega viste al médico y le decís, che, tenés que adelgazar un poco porque las rodillas, estás teniendo un poquito de artrosis, ¿viste? Y ellos te dicen, bien, doctor, ¿sabe qué? Yo ya hace un año que no como pan ni no las toco. Y camino y no bajan. Eso es porque tal vez pasa por este índice, a veces no pasa por lo que comás, sino que lo que elegiste tal vez tiene un índice alto. Claro, el tema hay que evaluar, Así, a rango general, ajá. sí, detenidamente, porque a veces te dicen no como pan, pero haciéndoles una anamnesis alimentaria, que es la historia dietética, empezás a ver que la alimentación está muy sobrecargada de hidratos de carbono, pero como te dije, no es necesario. La gente tiene una idea errónea que hay que sacar los hidratos de carbono. No, hay que saber seleccionar los hidratos de carbono. Perfecto. Hay que saber combinarlos. El hidrato, te hago una pregunta para que vayamos. Vos ya comiste un hidrato que son 4 ravioles y no le pusiste la ensalada. ¿Comer 4 a 8 o 10 es lo mismo? No, obviamente no, porque es menor la cantidad de carbohidratos y la carga glucémica que tiene Bien. ese plato. O sea, la cantidad también. La cantidad obviamente que influye, por eso lo ideal es que en el plato esté esa cantidad, por ejemplo, de ravioles con alguna proteína, esa proteína ya sea en forma de carnes, huevo, queso, un jamón cocido magro, va a bajar el índice glucémico de esos ravioles. Y previamente consumir la fibra en forma de ensalada. Hay gente que ahora te dice, ay, pero la ensalada con el frío, bueno, coman una ensalada cocida, de verduras asadas, que no sean papa asada, pero pueden ser verduras asadas, berenjena, zucchini, pimiento, cebolla, y eso ya tiene fibra también. Obviamente que la fibra que no es sometida a cocción, la fibra cruda, va a tener un mejor impacto en la prevención de las hiperglucemias, porque no está modificada por cocción, pero entre no consumir fibra y consumir la cocida, bueno, consuman la cocida. ¿Cómo hace para mantener algo sano? Por ejemplo, un hospitalario que entran a las 7 de la mañana y salen a las 3, enfermeros, kinesiólogos, médicos. Los médicos no salen tanto, pero que tienen esos turnos así y que generalmente no te da la pausa para comer. El Ariel que hace eso. ¿Cómo ubicar en esas personas que tienen tanta carga de horario? Porque viste que vos decís, hay que desayunar y a media mañana. Y no, a ver, ha cambiado mucho el tema de que hay que comer cada 3 horas. Bien, bien. Lo ideal es que estén las 4 comidas principales. Desayuno, almuerzo, una media tarde y cena, y si no se hace la media tarde no pasa nada. No pasa nada. No, todo depende de los horarios que tenga cada uno y de lo largo que es su día. Por eso, vámonos a esa gente, o los de los bancos, vámonos a generar, viste esos que entran a las 7 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. ¿Qué se pueden llevar ellos que sea dócil para llevárselo? O lo de los juzgados, el Bruno Zancanaro, que trabaja en el juzgado federal, él tiene con su nutricionista y se lleva una bandejita y come una paltita, pero... Y lo ideal es que anticipen, que planifiquen su alimentación, porque si la libran al azar, terminan
llevando lo que tienen a mano o comprando en una roticería. O sea, para comer saludable tiene que haber una planificación. Sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Si no tienen tiempo... Esa gente no tiene tiempo de desayunar porque dice, no, yo me levanto a las 6, tengo que poner mi hijo, esto, aquello, y salen. ¿Qué tip le podríamos dar que se llevara en la mañana un yogur con una fruta o una barrita? No, a ver, lo ideal, las barritas yo las desaconsejo porque Bien, ¿viste? es Mirá un qué bueno. hidrato de carbono de índice glucémico alto. Alto, bien. Sí se pueden comer en otro momento del día, pero como desayuno no. Como desayuno la barrita no. Perfectamente se pueden llevar huevos, sí, que me dicen, ay, pero ponerme a hacer huevos revueltos, podés hacerlo si tenés microondas en 1 minuto, donde batís el huevo, para cada huevo son 40 segundos en el microondas. ¿Pero no te sale medio así plástico? ¿No? No, ¿No? es cuestión de gustos. De gusto, bien, bien. Yo lo hago así y me gusta ¿Y te así. gusta así? Obviamente que depende de la persona, hay veces que son 2, 3 huevos. Puedes llevarte una palta que la abrís en el momento que la vas a consumir y llevarte unas tostadas de pan integral, y si no tuviste tiempo de llevar las tostadas, llevas el pan integral fresco. Puedes llevarte unos rollitos de jamón y queso, pero bueno, tiene que haber cierta planificación, cierta preparación. O sea, es un ¿Qué veo ratito. yo? Que viste el hospital, lo metés obviamente, en un... que es lo que yo veo en el hospital. Te llevan tostadas. de pan blanco. Claro. Bueno, el pan blanco tiene un índice glucémico altísimo. Claro, y te llevan eso y te llevan los dulcecitos y vos ves que los enfermeros Sí, todos le damos a eso porque claro. Viste que tenés hambre. Bueno, pero ¿por qué consumen eso? Porque no se han llevado nada preparado claro, desde casa. claro. Si vos querés comer sano, Sí. tenés que hacerte el tiempo, tiene que haber una planificación desde casa. Si librás todo al azar, vas a tener hambre en ese momento y vas a terminar comiendo lo que hay en el hospital, como vos me estás nombrando. Claro. Si vos ya te llevaste un tapercito con algunos, o puede ser una fruta, por ejemplo, con un yogur y un poco de avena. Tratar de que la avena no sea instantánea, la avena tradicional, Bien. La avena cruda, la instantánea ya tiene un proceso previo de cocción, por ende tiene un índice glucémico más alto que la avena. ¿Y por qué el yogur solo no podríamos, por ejemplo? Puede ser el yogur solo, pero a los 40 minutos, como mucho 1 hora, vas a tener hambre de nuevo. Si vos ese yogur bien. le agregaste, por ejemplo, avena bien. o un mix de frutos secos, no frutos secos con desecado, los que tienen pasas de uva, no. Frutos secos me refiero nueces, almendras, maní sin sal, castañas, avellanas. Bien. Todo ¿sí? eso le puede agregar ahí. Al yogur, entonces eso va a hacer que tenga más tiempo de permanencia gástrica, entonces te va a dar mucho más saciedad que si vos consumís el yogur solo. ¿Sí? Perfecto. Tampoco en la mañana es aconsejable consumir fruta sola, porque ¿viste? las glucemias se elevan. Con cualquier fruta la Y elevás. ni te cuento si es un jugo de frutas exprimidas, por ejemplo, un jugo de mirá naranja. vos, sí. Bueno, cuanto más disgregado esté ese hidrato, más rápido pasa el torrente sanguíneo. ¿Sí? Con razón, no es lo los mismo yanquis comer son tan gordos, boludo. Claro, no, en Hacen el todo desayuno. mal los tipos. Y sí, no es lo mismo comer la fruta, por ejemplo, una naranja cortada en trozos, que tomar el jugo de naranja exprimida. ¿Sí? El índice glucémico son un mismo alimento con índices glucémicos diferentes. Claro, los yanquis cuando vos vas, viste, a los congresos, esto, aquello, y buscas algo, vos decís, ¿qué puedo comer acá? Porque ellos le meten salchicha. Sí. Porque dice que todo el día, con eso comen todo el día. Bueno, pero así es la tasa de obesidad obesidad que hay, es obesidad mórbida. Tremendo, ¿eh? Sí. Pero bueno, ha cambiado mucho el tema de la alimentación, hoy la actualización en tema de nutrición, de salud, ha ido avanzando un montón. Antes ni siquiera se hablaba de índice glucémico. De hecho, cuando yo estudié en la facultad, nunca hablamos del índice glucémico de los alimentos. Eso lo vi después en el posgrado de diabetes y demás, cuando se empezó a tocar mucho el tema. Yo creo que estamos, no sé, te voy a preguntar a vos, ¿vos no estás viendo mucho más gordo acá, Ariel, en la visión de Alvear, o más gente gorda? Para mí una pandemia de gordo, ¿no? Está llegando una pandemia de la obesidad, ¿o no? Sí, de hecho, ya se consideraba ya hace varios años que es una pandemia el tema de la obesidad.
pero también está la otra contraparte, que yo veo que la gente ahora tiene otra conciencia, se cuida mucho más. Antes no había la cantidad de deportistas que hay ahora. Es impresionante la cantidad de deportistas que hay. La cantidad de running que hay es Tremendo. impresionante. Yo en el consultorio atiendo a muchísimos y que Y de están todas las edades. de todas las edades. Qué bueno eso, Y ¿no? no había esa conciencia, antes siempre tenía que hacer mucho hincapié de que hagan deporte, nunca se puede hacer un tratamiento en forma aislada, siempre tiene que ir de la mano sí o sí de la actividad física, y ni te cuento del entrenamiento de fuerza. Hay que hacer entrenamiento de fuerza, levantamiento de pesas. ¿Viste? El Miguel, mi profe, que es un capo, para mí es lo mejor que existe, él siempre dice que él te pone siempre rutina de fuerza, y él dice que con el tiempo le dio la razón de lo que él pensaba, que vos quemás grasa, siendo que antes siempre decían, si haces físico, no quemás grasa. Dice, sí, sí. A ver, ¿cuál es el principal combustible del músculo para que haya energía? La glucosa. Bien, Para después transformarlo en glucógeno muscular, ¿sí? bien. Bueno, Esa es la nafta súper de cada uno, mío, tuyo, todo. exactamente. Bien. Y después está también la proteína, que es para lograr la hipertrofia, ¿sí? La hipertrofia es que se agranda el músculo. El agrandamiento del músculo. Si no tenés ¿sí? proteína, no se agranda. Exactamente. Pero para el control del peso es necesario hacer entrenamiento de fuerza, y para los pacientes diabéticos también, ¿sí? Paciente diabético tiene que tener un mínimo de 150 minutos semanales de ejercicio cardio y complementarlo sí o sí con ejercicio de fuerza, porque se ha comprobado que el ejercicio de fuerza estabiliza las glucemias. Mira, qué Si bueno. es un paciente diabético, por ejemplo, Que no puede caminar tiene porque- tiempo de ir a un gimnasio, Bien, bien. ¿sí? O no le gusta ir a un gimnasio, Bien. que se consiga unas pesitas, o si no tiene unas pesas, que se armen, no sé, botellas con arena, con agua, pero tiene que hacer entrenamiento de fuerza. Bien. Ponele que yo te mando un paciente que me dice, doctor, tengo las rodillas que no puedo caminar. Ese que no puede caminar para quemar grasa o hacer, ese puede ir al gimnasio ¿Sí? y va a bajar de peso. Y va a bajar, obviamente con la dieta. Sí, sí, ¿sí? no, Con no, la no, sí. alimentación. Porque viste que hay veces que hay pacientes que por el dolor de rodilla o de cadera o que están pre de una cirugía, Y sí, y vos necesitas obviamente que que si bajen. hay sobrepeso, hay una sobrecarga en esa articulación. Sí o sí tienen que bajar de peso. Pero lo ideal es que hagan entrenamiento de fuerza, siempre, siempre. ¿viste? Eso es lo que decían. Bueno, ya es la 1 y 3, la verdad que ha pasado el tiempo recagando. Decinos dónde atendés, porque Bueno, yo estoy atendiendo en Génova Salud, en la calle ¿Dónde queda? Corrientes, 432. 432. Y el teléfono es 264 66 0392. Bueno, ahí está el doctor Marcha también, así que Exactamente, es el doctor March y de la doctora Senarega. Senarega. Y ahí está Exactamente. un traumatólogo que está ahí, el Fiorentino también. Exacto. Así que búsquenla ahí, a esta genia. Y aparte ella, hace años que trabaja, ¿en dónde es que trabaja con esos niños? En el Centro de Día Sol del Este. ¿Hace cuánto trabajas ahí? 20 años. 20 años trabaja con esos niños, Ujú. por eso ella tiene un alma caritativa. Gracias por venir. No, y, gracias a ustedes por invitarme, Y un vas a venir placer. te tenemos que llevar allá al otro, a la nueva Obviamente casa. ya lo vamos a conocer Sí. seguramente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias, Ale. Chao, amigo. Presentaron La Salud Cerca Tuyo con el doctor Alejandro Pérez Ascurra. Matera y Asociados, tecnología quirúrgica, 20 años en la comercialización de prótesis e implantes traumatológicos, nacionales e importados, para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Con sede central en Mendoza Ciudad, calle Mitre 617, segundo piso. Teléfono 26142-38696 y sucursales en San Juan, Neuquén y Río Negro. Matera y Asociados es sinónimo de salud. El Reparito Sociedad Anónima. Urgencias médicas y prótesis. 15 años en tratamiento de Pectus carinatum y Pectus excavatum. El Reparito Sociedad Anónima, con sede central en Godoy Cruz, Mendoza. Teléfono de contacto 261-6935-306. Integrante de Fix Medical, productos y servicios médicos para cirugía.
información está aquí. Un corte. Somos la información. 94.5. Somos FM Voz.